Y bueno, mientras esperamos a nuestra compañera Daniela del Valle de las Mercedes Viñabal, vamos a estar ya saludando a la doctora. Ella es Natalia Buiera, es defensora oficial de número 4. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Juan Chávez, Cecilia Lagarde la saludan. ¿Qué tal, Juan, Cecilia? Buenas noches para ustedes, para su audiencia. Doctora, muchísimas gracias a esta deferencia de tener para con nosotros, para que le comentemos a la población, a la gente que nos escucha, sobre los alcances de este protocolo, este decreto 91/23, que de alguna manera viene a poner orden, si se quiere, a las manifestaciones públicas. ¿Es aplicable desde el punto de vista, desde el derecho? ¿Se puede hacer? Bueno, desde el punto de vista del derecho, para mi mirada que tiene una perspectiva formada en derechos humanos, ¿no? Yo tengo una maestría en derechos humanos y mi mirada es que es un protocolo antiderechos. Es un protocolo no solo antiderechos constitucionales, sino antidemocrático, justamente por ser antiderechos. En los considerandos, porque está el decreto y después el decreto 91, que hace todos los considerandos de la necesidad de sacar el protocolo, ¿verdad? Sí. Y el protocolo va anexo a ese decreto. En el decreto 91, todos los considerandos no hacen alusión alguna al derecho a la protesta social, al derecho a protestar que tienen los ciudadanos, habitantes de un país, que es el primer derecho que posibilita muchas veces que se garanticen otros derechos, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vida, a no morir de hambre, a no morir de sed, a tener una vida digna. Y este derecho llega a ejercitarse en cortes de fruta, en manifestaciones en la calle, no como primera medida, sino cuando los manifestantes como última medida, cuando los manifestantes han agotado las vías anteriores y no han sido escuchados. Entonces, frente a esta sordera de los gobiernos, es que los manifestantes que tienen los derechos constitucionales de reunión, de agrupación, de peticionar a las autoridades y de libre expresión, de la libertad de expresión, todos estos derechos están consagrados en la Constitución, es que salen a manifestarse para ser oídos, porque no han sido escuchados en sus justos reclamos por un gobierno determinado. Entonces, es un protocolo antiderechos, antidemocrático, porque solo hace foco en despejar las rutas, despejar las vías de circulación. Y esto uno nunca debe dejar de contextualizar para poder comprender en qué marco se dictó este decreto 91 y su protocolo. Usted recuerde que fue consecuencia de la presión que recibió el gobierno provincial del sector agropecuario, quejándose de no poder hacer llegar sus productos en el tiempo que le gustaría, ¿verdad? Claro, yo creo, doctora, yo creo que, y bien usted lo decía recién, que gracias al oído sordo del gobierno, la gente como última medida sale a manifestar para de alguna manera hacerse escuchar. Ahora, he escuchado voces, especialmente la gente del norte, donde lamentablemente la situación por necesidades básicas como el agua, que es necesaria para la vida, también la energía eléctrica, que son servicios vitales que no se están cumpliendo, pero también conlleva a la, no sé si dejadez por parte de funcionarios que deberían estar respondiendo, y esto es la consecuencia. Ahora, hay más de 450 denuncias que han hecho por los cortes de ruta la gente, y hace unos minutos hablando con Adrián Cigarán, decía de que se ha disminuido
gracias a la aplicación de este protocolo, un 80% los cortes de ruta. ¿Usted tiene la misma opinión de que este protocolo es efectivo y que se redujo tan drásticamente la cantidad de manifestaciones? Mire, al vivir acá en la ciudad capital, no puedo poder tener una dimensión si es efectivamente así como... Pero esto también aplica a Salta Capital, ¿no? Sí, por supuesto. El protocolo y el decreto se aplican también a los cortes acá. Lo que pasa es que, bueno, produce un amedrentamiento y un disciplinamiento en la población, porque antes de este protocolo no existía esta criminalización de la protesta social. Manda sí, pero no ya avalado legalmente, ¿me comprende? Este protocolo avala, legaliza la criminalización de la protesta social, porque en varios párrafos del protocolo dice mandando inmediatamente a dar intervención al fiscal federal o al fiscal provincial, que son los fiscales penales. Entonces se les abren causas penales, se criminaliza a los que protestan, a los manifestantes. Entonces, encima de tener que el gobierno los ha victimizado, porque esto no hay que dejar de ver, el gobierno los ha victimizado al hacerle faltar, como usted dice, servicios esenciales, luz, agua, trabajo. Acuérdese la época que fue sobre todo, y si continúa siendo por desocupación o reclamo de trabajo, reclamo de planes sociales que han caído, por los ajustes tremendos estatales, por los niños Huichí y las familias de pueblos originarios que ni siquiera tienen satisfecho el más mínimo elemental derecho a la vida a través de una alimentación y el agua potable, porque los niños mueren de desnutrición y mueren de deshidratación y consecuencias de esas tremendas diarreas por agua que no es apta para el consumo de los seres humanos. Entonces se los victimiza en un primer momento y después se los revictimiza al mandarles la policía a dar palos, hablemos claramente, porque la orden del protocolo es despejar las rutas, es despejar las vías de circulación, y después se abre una instancia de diálogo, como si el diálogo no estuviera agotado con todas las veces que los manifestantes han reclamado por vías que no son las de cortar la ruta ni cortar las calles de una ciudad. Y después los mandan, los denuncian penalmente y tienen una causa penal, o sea, los criminalizan a las víctimas, revictimizan a las víctimas. Es un protocolo aberrante, de inconstitucional por donde se lo mire, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es que el Procurador General de la provincia, el doctor García Castiela, es el que tiene por mandato constitucional la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, no ha salido a plantear la acción de inconstitucionalidad de este protocolo, ¿me entiende? Porque entonces, ¿cuáles son los intereses generales de toda la sociedad, no de un sector? O el procurador y el gobernador están comprometidos con un sector de la población que justamente no es el sector más desaventajado. Justamente, pero perfectamente, y eso me trae a la memoria los cortes de ruta de hace unos años atrás. Recuerda cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el campo salió a cortar la ruta. Bueno, claro, así es. No se trató de la misma manera, no hubo ningún protocolo, el gobierno lo dejó que se expresen libremente sin causar más que la visita de uno o dos policías para mirar y ver que estén bien, porque a mí particularmente me ha tocado venir en la zona de Anta o en la zona de Rosario de la Frontera y me he tenido que tener detenido en medio de la ruta 2 horas hasta que ellos liberaron el paso. Bueno, ese trato que dieron cuando los que protestaron fueron los del campo, los del sector agropecuario, que por el que se ha dictado este protocolo para defender los intereses de ese sector. En ese momento, la policía no fue a darles palo, no
el gobierno no ordenó el inmediato desalojo y después vamos a dialogar, sino que la policía estuvo para cuidar, ¿no es cierto?, a los manifestantes. Esa es la misión. Bueno, ahí ya queda dicho todo con esta comparación que usted ha hecho. Sí, yo estoy leyendo, estoy leyendo el artículo 4 del protocolo, donde dice que el jefe operativo de seguridad, a través de altoparlante, megáfono o viva voz, va a indicar que tienen que despejar, van a utilizar frases cortas, en lengua clara y accesible a todo, o sea, aquí no habla de una negociación directamente, hablan de intrusiones y posteriormente el artículo 5 dice: liberada las vías de circulación, comenzará la etapa de negociación, como usted bien decía hace unos ratos. Es decir, primero palo y después vamos a negociar, una cosa incomprendible. Claro, mandan al despeje, eso es lo que mandan. No es el diálogo como primera medida. El diálogo es lo que se agotó, es lo que los manifestantes agotaron, por eso implementan como medida. ¿Quién va de una a cortar una ruta? Primero se reclama, se va al gobierno, y cuando el gobierno no escucha, y cuando pasan años, porque los cortes en el norte tienen demandas insatisfechas de años que duran y que no se implementan políticas públicas eficientes ni eficaces. Bien lo dijo hace años. Doctora, ¿y ahora qué pasa con el tema de la inconstitucionalidad? Si el procurador no plantea esta situación, ¿usted lo puede hacer? O sea, cualquier ciudadano lo puede hacer, de hecho, con representación de un abogado. Bueno, y ahí estaría que se presenten. Mire, yo creo que tiene que ser algún movimiento social, alguna organización de derechos humanos. Yo creo que pronto va a surgir. Doctora, porque la vamos a sumar, la tenemos aquí invitada a Gabriela Serrano, senadora mandato cumplido del Partido Obrero, porque hoy también queremos hablar con ella, y justamente el Partido Obrero utiliza las manifestaciones para exteriorizar también toda esta situación de crisis que vive la provincia y el país. Muy buenas noches, Gabriela. ¿Qué opinión te merece este protocolo? ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, saludo a la doctora Buira. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriela? ¿Qué tal? Bien. Bueno, sí, hay organismos de derechos humanos que están estudiando, ¿no?, este tema de la inconstitucionalidad, para hacer también una presentación legal al respecto. Y después, más en general, ya tuvimos una manifestación el martes pasado hacia el Gran Bur, en donde tuvimos una situación excepcional de unidad de todas las organizaciones piqueteras. La unidad piquetera, bueno, que reúne a 11 organizaciones, y después también la UTEP, planteando la derogación de este decreto, porque tiene razón lo que dice la doctora. Acá está primero la orden de despeje, la criminalización, la judicialización, y después vemos. Ahora, para llegar a la instancia ya de un corte de ruta o de medidas de fuerza, es porque ya se han agotado todas las instancias previas. Y la principal queja sobre los cortes es en el norte, ¿sí? El sector del campo presionó para que salga este protocolo, porque los piquetes del campo, sí, eso sí, que se hicieron ahora también, ¿no?, hace poco. La que hacen los pobres, no importa que no tengan agua. El otro día, emisión carboncito, el agua, un desastre, imposible de beber, negra salía el agua. Bueno, es como decíamos, la gente... si no cortan, bien, ni siquiera le mandan un camión. Claro, es como decía la doctora, se han cansado de hacer el gobierno oído sordo, y la última instancia que le queda a la gente es exteriorizar a través de las manifestaciones. Doctora, usted desde su función, ¿hay alguien que le haya consultado de las organizaciones o personas que se sientan afectadas con este protocolo? No me han consultado, pero usted sabe que las mismas organizaciones, cada organización tienen sus abogados generalmente. El comité contra la tortura, que tiene un nombre largo, y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Yo escuché por radio el doctor Rodrigo Solá, que preside el comité. Él ha manifestado también, ha pedido también, igual que el Partido Obrero, la derogación
al gobernador, que es quien lo ha dictado, de este protocolo inconstitucional. Lo que pasa, mire, yo lo que creo es que lamentablemente hay que ir a la justicia porque no lo va a derogar quien lo ha dictado, ¿me entiende? Porque en un entendimiento erróneo de la autoridad, quien ha dictado no vuelve sobre sus pasos aun cuando se dé cuenta que está equivocado. Y yo no creo que no tenga conciencia de que es inconstitucional el gobernador, que también es abogado, sino que está en una época preeleccionaria, y no quiere que salga a la luz todo las falencias, todos los derechos vulnerados, todo lo que la gente día a día reclama. ¿Por qué? Porque él está en carrera eleccionaria. Claro. Entonces, digamos, a ningún político que se está postulando y que ha sido gobernador 4 años, le conviene que esto se muestre. Por eso es que también el último artículo está dedicado drásticamente para la prensa, ¿no? Para los periodistas. Correcto. Porque ahí cercena el libre ejercicio del periodismo, el protocolo, porque la policía le va a indicar la zona, el lugar desde donde los periodistas van a ejercer su trabajo. Imagínense lo absurdo de periodistas trabajando en una manifestación, en un piquete, en un corte de ruta, que la policía les indique desde qué sector. Claro. ¿De qué sector cree usted que le va a indicar? De un sector donde no puedan tener las mejores tomas, donde no puede, ¿me comprende? Entonces, la prensa, al verse violentada en su libre ejercicio del periodismo, repercute directamente en la democracia, porque justamente son los periodistas y los medios de prensa los que dan a conocer a la sociedad cuando acontecen las manifestaciones, los cortes de ruta, y nos vamos a quedar también los ciudadanos sin tener conocimiento por el ataque al ejercicio del libre periodismo. ¿Me comprende? Por sí, parte perfectamente. Sí, estoy leyendo el capítulo 5 del capítulo 1, donde dice que efectivamente los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de las fuerzas de seguridad ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos. De igual modo, deberán actuar los medios de comunicación audiovisuales que requieran el uso de vehículos de transmisión. Es decir, el periodista cuando va a cubrir no va a entorpecer la parte operativa de la policía. Es más, se sitúan en lugares estratégicos para, primero, los medios gráficos tomar las imágenes que sea necesario, los periodistas, los mobileros para tener la palabra de los referentes y exteriorizar el porqué de esa manifestación, pero ellos jamás obstaculizan algún procedimiento o operativos policiales. Y la verdad que, viéndolo de esta manera, cercena justamente al derecho de informar que tiene el periodista. Así es, y con eso vemos vulnerado todos los ciudadanos nuestro derecho a la información. Cuando el periodismo, que es uno de los pilares más fuertes de una verdadera democracia, es atacado, se ataca la democracia, ¿me entiende? Porque son gobiernos autoritarios. Este protocolo, este decreto, evidencia un gobierno autoritario. ¿Usted cree entonces que el gobierno de Gustavo Sáenz con este decreto es un gobierno autoritario? Sí, ha quedado absolutamente a la vista de todo el mundo. Y mire, es un gobierno que atacó bastante a la prensa, al libre ejercicio de la prensa. Usted acuérdese cuando incluso siendo intendente Gustavo Sáenz, sí. Gustavo Sáenz inició con, se acuerda, ataques a algunos 2 medios, yo me acuerdo porque escribí una columna, 2 medios digitales que fueron censurados desde el Poder Judicial por una acción interpuesta desde el gobierno, y que a 2 portales que tenían que levantar las noticias que eran críticas al gobierno. Sí. Después, cuando fue gobernador, apenas asumió, también tuvo otra actitud de cercenamiento de los medios de comunicación.
es consciente de la importancia de los medios de comunicación en una democracia. Cuando se ataca la libertad de expresión, sea de los periodistas, sea de las personas, el derecho a la protesta social se pone en juego la libertad de expresión. Es la libertad de expresión de ciudadanos que no son periodistas, ¿no es cierto? Es la manera, porque no tienen un micrófono, pero salen y hacen sentir su voz en las calles, en las con las manifestaciones. Entonces, cuando un gobierno ataca la libertad de expresión, el índice de un gobierno autoritario. Porque no permite la crítica, no permite el disenso con las políticas que está llevando adelante. ¿Me entiende? Quiere escuchar nada más que su propia voz, que le dice que todo está bien. No quiere escuchar voces críticas que le dicen no está bien, reclamamos tal otro derecho, no hay políticas públicas eficientes ni eficaces para esto. Imagínense, el 8 de marzo, yo estoy pensando, en el Día de la Mujer. Viene el Día de la Mujer, salimos siempre en las marchas, ¿no es cierto?, a marchar las mujeres, que pedimos por los derechos de las mujeres. Imagínense con este protocolo. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿No van a poder salir? No, vamos a salir lo mismo, pero yo lo que les quiero decir, que se amedrenta, que desde el gobierno se amedrenta, se mete miedo, se pretende disciplinar, o sea, hay un protocolo de disciplinamiento. Esto de meter miedo, de disciplinar, de cercenar la libertad de expresión, cercenar las voces críticas, todo esto lo conocemos de épocas dictatoriales, esto es propio de sistemas autoritarios. Claro, de gobierno de facto. Esto es la gravedad de alzar las voces y exigir que deroguen o se declare inconstitucional por el Poder Judicial este protocolo, porque cuando haya, ¿me entiende?, los primeros heridos y los primeros muertos, ya es tarde. Ya está. Doctora, le quiero agradecer muchísimo estos minutitos, ha esclarecido muchísimo sobre la aplicación de este protocolo, fundamentalmente nos quedó bien en claro que es un decreto, inconstitucional y que de alguna manera el procurador de la provincia tendría que haber salido a plantear esa inconstitucionalidad, hasta ahora no lo ha hecho, pero bien dijo Gabriela, seguramente los movimientos sociales, los movimientos de derechos humanos están elaborando y seguramente con el correr de los días va a haber una presentación. Muchas gracias a ustedes y saludos ahí a todos los que están presentes, porque son todos los que se interesan, porque vivamos en una democracia y no en un sistema autoritario. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora, que tenga usted muy buena noche. Bueno, hoy pasaba la doctora Natalia Buiguera, quien es defensora civil de nuestra provincia, ¿no?, de nuestra ciudad. Vamos rapidísimo a una pausa y luego volvemos y ya con toda la información de lo que tiene que ver el Partido Obrero, cómo se prepara el Frente de Izquierda para estas próximas elecciones.